foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very Estamos en el Faradio y bueno, hay que advertir para quien esté viendo este vídeo que lo veas cuando lo veas, estamos en el Día del Libro y hemos quedado con un par de escritores cántabros, además recientemente premiados. Ellos son Ana Rojas, muy buenas, Ana. Hola, buenas. Y Pablo Escribano, muy buenas, Pablo, tocayo. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, para nosotros es un auténtico placer, además porque esto también yo creo que se lo podemos desvelar un poquito a quien vea la entrevista, que de repente una persona un poco cercana al Faradio, con la que hemos contactado varias veces, fue la que nos dijo, oye, que sepáis que aquí hay un par de personas que son unos cracks que como profesores, como escritores y recientemente premiados por una novela que se llama Hija de la Ira. Y os han dado un premio nada más y nada menos que en la provincia de Castellón, en un festival en Morella que se llama Morella Negra como la trufa. Contadme un poco cómo ha sido esto del premio. Pues eso ha sido un subidón, porque no sabíamos ni que optábamos a ese premio hasta que nos llamaron para decirnos que éramos finalistas. En Morella hay un grupo de lectores de novela negra que todos los años leen las novelas negras de autor novel, las primeras novelas que hace un autor de novela negra. Y se han leído como 80 y tantas novelas y bueno, ya fue una ilusión enorme que nos eligieran entre las 5 mejores. Y luego nos han invitado allí a pasar el fin de semana, a conocer a los otros finalistas y ya como broche de ese fin de semana, que fue una chulada, nos dieron el premio. Estuvo guay. Ir a Morella y después de conducir 6 horas y luego pensamos, imagínate que nos lo dan. Pero nos lo dieron. Oye, con los otros finalistas, ¿qué tal? ¿Bien antes y después de saber que no les habían dado el premio a ellos? Pues es que el formato, nosotros teníamos dudas antes de ir, pero luego resulta que funciona muy bien porque enseguida te pones a comer y beber y te haces amigo de los que eran tus rivales. Y entonces todo deja de tener la rivalidad, se va desvaneciendo poco a poco y acabas casi diciendo, bueno, pues si se lo dan a este que es tan majo o a esta otra señora que fíjate qué bien ha escrito esto, pues también nos habría valido. Así que muy bien, la verdad es que hemos leído además sus novelas y está guay ver que podrían haber ganado ellos perfectamente también. Bueno, o sea que ya os habéis empapado del todo hasta leeros lo de los otros finalistas, que bueno, yo creo que eso denota deportividad por lo menos, ¿no? Oye, una pregunta porque el premio se llama Tuber melanosprum. ¿Qué significa esto? Tuvimos que estudiar, no creas, porque es el nombre científico de la trufa negra. Vale. Esto es un festival literario y culinario. Una maravilla. Y gastronómico. O sea, es la combinación perfecta para ir a pasar un fin de semana. Desde luego que sí, desde luego que sí. Habrá que apuntárselo para ir algún año de estos, a comer y a leer un poquito a John Morella en Castellón. Bueno, contadme un poco, Hija de la Ira, novela negra, ¿de qué va la novela? Bueno, es la historia de Oriana Zarqawi, que cuando empieza la novela pues va en bici, no pasa más de 2 días en el mismo sitio, paga en efectivo, no lleva móvil, no habla con nadie más de 10 minutos, más de lo imprescindible. Está huyendo y bueno, a lo largo de la novela vamos desvelando por qué huye. Llega hasta Villarcayo y ahí en Villarcayo pues se ve primero atrapada en un incidente y luego ya la cosa se complica, va viendo crímenes y ella ya toma una decisión sobre si seguir huyendo o responder a quien la está persiguiendo. Pero no hace falta ninguna medicación contra el estrés ni nada para leerse la novela, ¿no? Es un thriller, ¿no? El thriller necesita es una novela un poco extraña porque conjuga thriller, novela de acción, novela negra, policíaca, porque también tenemos una poli muy lista que va intentando desvelar qué está pasando allí. Entonces hay un poco de todo. Dentro del género negro o del género policíaco no es una novela al uso, en el sentido de que tienes un cadáver y un policía que va con el lector tratando de averiguar qué ha sucedido. Nuestra novela comienza como un thriller en el sentido de que es una persecución y eso le imprime un ritmo muy alto, muy dinámico,
luego aparece una investigación porque empiezan a aparecer los muertos, evidentemente, y ahí el ritmo se ralentiza un poco y cogemos el hilo de la novela policíaca a través de la visión de una policía. Y luego, a la vez, todo esto está mezclado en un ámbito de narcotráfico y de violencia que tiene que ver con la novela negra, si es que podemos hacer estas distinciones genéricas. Entonces, es una novela que no se adapta perfectamente a ninguno de esos tres géneros, pero que los tratamos de unificarlos los tres. Publicada con N de Novela, contadme un poco cómo fue el contacto con Editorial para armar el proyecto y acabar sacando la novela al público. Pues eso fue horroroso. Fue horroroso. Como un thriller. La novela y dices, qué maravilla, qué bien nos ha salido y demás. Claro, empieza otra historia que es la de publicar y es muy complicado cuando nadie te conoce. Nosotros empezamos mandándola a concursos. Al principio nos veníamos muy arriba y mirábamos los concursos pues porque tenían cuantía gorda, ¿no? Y luego poco a poco nos fuimos desinflando y ya mandábamos a todos los concursos que por lo menos ofrecieran editar el libro. Estuvimos un año así y bueno, pues no funcionó. Así que empezamos a mandarla a editoriales y lo mismo, empezamos a escoger cuál nos gustaba y luego ya mandamos a todas y ninguna o contestan que no les interesas porque no es el perfil o directamente no te contestan. Y ya estábamos mirando para autopublicar cuando una mañana en el recreo le dije a Pablo, nos falta mandarla al Premio Planeta. Y bueno, me miró muy raro. Yo dije, sí, no nos han dado ningún premio y nos van a dar este de 1 millón de euros, ¿no? Yo estaba pensando en el ACESIT, con 25.000 ya me valía. El segundo premio estaba bien. Digo, bueno, si es un email, ¿no? Vamos a mandarlo. Total, que nada, que se lo dieron a Sonsoles Onega y nosotros ya estábamos mirando autopublicar, cómo funcionaba un poco eso y cómo hacerlo. Cuando nos llamaron de N de Novela, nos llamó Leo Campos, que es nuestro editor, y nos dijo que, bueno, pues que había sacado nuestra novela una alta puntuación en el informe de lectura y que le había llegado a él y que le interesaba publicarla en este sello que es relativamente nuevo. 10 años nada más. Y eso, como conclusión, es la unión de muchos años de trabajo y un poquito de suerte, porque el trabajo, cada vez que nos decían que no, revisábamos. Eso tiene que ver con que a medida que si hubiéramos vendido la novela al segundo año, pues la novela habría estado mucho menos trabajada, ¿no? Pero como íbamos recibiendo negativas, pues volvías a revisar el texto para mejorarlo, para buscar posibles fallos o lo que fuera, ¿no? Y eso nos hizo estar 2 años más trabajando sobre el mismo texto. Y claro, finalmente cuando Leo Campos nos llamó, nos dijo, es que la novela tiene poquísimo que corregir. Y nosotros lo entendíamos porque, claro, llevamos una sobrecorrección ya tremenda, ¿no? Bueno, sobre el trabajo os quiero preguntar porque, bueno, yo creo que en otro tipo de géneros literarios es más común ver a 2 personas que se unen para escribir un libro, si quieren hacer un trabajo, pues a lo mejor científico, de investigación, pero en una novela no es que sea la primera vez que se ve, pero yo creo que no es tan habitual que 2 personas decidan conjugarse para escribir una novela. Contadme cómo fue ese proceso. Pues nosotros llevábamos trabajando juntos en proyectos educativos y pedagógicos ya 15 años o 10 años cuando empezamos con esto. Esto quiere decir que ya sabíamos trabajar el uno con el otro y sabíamos que trabajábamos bien. Entonces, el cambio de proyecto, el llevarlo a un ámbito más literario y, digamos, menos técnico o científico, si quieres verlo así, pues puede implicar cierta dificultad, pero en realidad, si tú planteas cuál es el objetivo del proyecto y el proyecto está por encima de los individuos, pues es relativamente sencillo. Se trata de eliminar un poquito el ego y el pensar, bueno, pues esto que he escrito yo no tiene que ser como yo lo veo, sino como acordemos que es mejor para la historia. Y esa parte, pues la verdad es que nos salía con mucha naturalidad, con lo cual pues ha habido en ese sentido muy poca discusión. Siempre hemos puesto por encima el proyecto que nuestras, ocurrencias o sensibilidades específicas, ¿no? Y entonces, pues eso ya lo teníamos entrenado. Y por lo demás, siempre funciona mejor un equipo que una persona aislada. Para muchísimas cosas. Si funciona para la música, para dirigir un país, para dirigir una empresa, para cualquier cosa, para una familia, pues lo mismo sería aplicable a la literatura. Lo que pasa es que es menos común, porque todavía pensamos un poco en el romanticismo del arte, del escritor inspirado
por una especie de rayo divino, ¿no? En realidad, un equipo de personas es mucho más creativo que una persona sola. La verdad es que estaba pensando justamente en bandas de música a la hora de pensar en si siempre escribíais juntos o si también escribíais por separado, porque a veces en las bandas de música también ocurre. Yo voy al local de ensayo con una idea y luego a ver cómo la pulimos entre los demás. No sé si también lo habéis hecho vosotros así. Sí, nosotros, bueno, un día a la semana nos quedamos a comer y trabajamos esa tarde. Esto desde hace mucho tiempo. En principio, pues, temas educativos y ahora con las novelas. Lo que hacemos es procurar que esa tarde tengamos de dónde tirar, ¿no? Llevar el hilo de dónde tirar. Entonces, la primera fase de escritura, digamos que acordamos el mapa de la novela, ¿no? Decidimos la trama, lo que va a pasar, qué es lo que vamos a contar aquí, allí, qué es lo que decimos en cada capítulo. Y una vez que ya tenemos eso montado entre los dos, pues sí nos repartimos la escritura de capítulos. Y luego los leemos los jueves, que es cuando solemos quedar. Nos leemos en voz alta cada capítulo, que lo voy a cambiar o voy a insertar esto que se me ha ocurrido. Lo revisamos, el texto va y viene muchas veces, lo revisamos juntos muchísimas veces, de tal forma que ahora mismo coges la novela, la abres y probablemente leas un fragmento que no sabemos de quién empezó o de quién fue la idea, ¿no? Y ya está muy, muy amasado entre los dos. Claro, al final. Luego, sí. Y luego hay una particularidad que hemos descubierto también en el proceso, porque nosotros empezamos a escribir juntos sin saber tampoco cómo iba a resultar. Quiero decir que ha habido un aprendizaje en el camino. Entonces, por ejemplo, descubrimos que Ana hacía mucho mejor que yo los diálogos y que resolvía las escenas a través del diálogo de manera muy eficaz y que yo tendía más a la narración. Cuando nos dimos cuenta de esto, también entendimos que podíamos aprovechar, digamos, las cualidades narrativas de cada uno en una combinación que mejoraba la singularidad de cada uno, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el equipo funciona mejor que el individuo. Ya habéis recibido el premio de Morella. ¿Hay algún otro que pueda estar por caer? Ojalá. Pues no lo sabemos, pero lo mismo pero sí. Estamos esperándolo. Pero vamos, que todavía no tenéis ninguna pista de si hay algún festival donde sí que la estén leyendo y que a lo mejor próximamente... No sabemos más. No nos ha llamado nadie. Pero estaría muy bien. A raíz del premio, el premio se lo han dado, si no recuerdo mal, en febrero, ¿no? Sí. De repente suena más el teléfono con peticiones o de escribir otra cosa o de hacer presentación del libro en algún sitio. No, la verdad es que no. Pensábamos que podía ser y todavía pensamos que a largo plazo puede tener o sea, que esto puede ser una carrera más lenta, ¿no? Pero no ha habido gran cambio a ese respecto. Nosotros seguimos haciendo presentaciones y charlas y cosas con clubs de lectura y tal, pero no ha habido un aumento que digamos, joven, de repente tenemos la agenda de las tardes repleta a costa de esto, ¿no? Yo creo que en realidad el premio es una cosa que nos hace mucha ilusión y que nos reconoce una labor, un trabajo, y eso está guay, pero no estoy seguro de que tenga una repercusión comercial muy alta en ese sentido. Y pese a eso, ¿el siguiente trabajo para cuándo? Pues estamos a punto de acabar el mapa de la siguiente novela, que tiene que acabarse antes de verano para poder irnos cada uno a nuestro verano con tarea para escribir. Entonces eso, pues bueno, pues yo le daré, si escribir en realidad, pues si conseguimos concentrarnos en el trabajo, pues una vez que el mapa está hecho es más rápido de lo que parece. Así que la Navidad pues sería una maravilla. ¿Y otro thriller o cambiéis algo? Thriller, ya hemos aprendido. Ahora sabemos hacer thriller. Estamos como para meternos en la romántica ahora y aprender a practicar de cero. Bueno, o sea, que ya tejiendo lo siguiente poco a poco, que supongo que con la misma mecánica un poco de trabajo, ¿no? Quedando una tarde a la semana por lo menos para ponerlo en común, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aunque me digáis que no suena más el teléfono móvil, pero es verdad que un rato después de esta entrevista vais a participar en una lectura continuada del Quijote. Yo no sé de 0 a 10 si esto os hace una ilusión de 10.000 o de 15.000
Porque a mí, vamos a, me parecería tal maravilla que me invitaran para algo así. ¿Cómo estáis ante Claro, lo que os va a pasar dentro de un rato? es que es nuestro primer día del libro como autores. Nosotros Claro. el día del libro ya es un día que nos gusta mucho porque somos profes de lengua y literatura, entonces pues va directamente a lo que hacemos todos los días en clase, pero ya que nos inviten a un sitio como autores ya es otra etapa, Sí, ¿no? otro nivel. ¿Dónde es la lectura? En el Corte Inglés. En el de Santander. Sí, sí. Vamos con otros tantos autores locales y no sé si alguno de fuera. Y luego tenemos a las 7, firma de libros allí para la gente que quiera pasarse y charlar un rato. Bueno, pues esperemos que aproveche mucha gente la ocasión para hacerlo. ¿Cuántas veces os habéis leído el Quijote cada uno? Uy, pues es que eso empezó cuando estudiábamos. En la carrera se leía y se trabajaba en profundidad y luego, bueno, pues cada año llevamos 20 años siendo profes. Claro. Así que sin parar. Ya que estáis, ¿por qué no recomendáis un libro que no sea el Quijote? Pues mira, lo que se os ocurra. Bodas de sangre. Ahí me lo has quitado. Los de cuarto y me maravilla que leas eso y haya un silencio y todo el mundo esté concentrado y disfrutando de un texto que ya pues va a hacer 100 años. Sí, sí. Y os voy a dar una vueltita más de tuerca. Un libro de autora de Cantabria. Juan Gómez Bárcena. Juan Gómez Bárcena es, desde mi punto de vista, y bueno, Ana también lo ha leído, lo hemos hablado bastante, yo creo que de lo mejor que va a dar la literatura de esta primera mitad de siglo. Lo demás es aire, es una novela excelente. El último ensayo sobre la soledad es buenísimo. Es prolífico, cambia de género, escribe como... Ahora ha sacado hace un mes una que es ciencia ficción. De repente cambia... O sea, no se estanca en una modalidad literaria, lo toca todo. Es un escritor especial, yo creo. Escribe muy bien, muy bien. La verdad es que suponía que podía ser un autor que citarais y me sirve la pregunta para acordarme de que tengo que llamarle pronto para hacerle la entrevista también a él. Es más majísimo. O Sí, sea, ha estado alguna vez en el instituto con los chavales y es que cuenta unas cosas maravillosas y les encandila estupendamente. Que encandilar a adolescentes es un público muy difícil, no vale cualquiera, Nosotros ya lo hemos tenido en el Faradio, pero es verdad que hace mucho que no hablamos con él. Y ya que me estáis hablando de los nuevos lectores y las nuevas lectoras, vosotros dos como profesores de literatura, de lengua, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el panorama? Porque yo creo que lo de que te enfrentes a un alumnado en el que no gusta leer, cuando hablas de chavalas y chavales de 14, 15, 16, es habitual encontrarte con una clase donde hay muchos que no le dan demasiado a la lectura, que siempre pues han estado o bien pues muy apegados a la tele, alguna serie, películas, videoconsolas. Ahora tenemos además las redes sociales, que es otro más de los elementos que pueden apartar un poco a la juventud de la lectura, pero vosotros que lo veis y lo palpáis día a día, ¿qué os parece? ¿Cómo estas nuevas generaciones? Pues que leen. Hay muchas chicas, sobre todo chicas. Las chicas leen mucho más. Muchísimo. Y a un ritmo bastante ágil. Y son muy exigentes. Con lo cual eso de que no leen o que les vale cualquier cosa, eso no es verdad. Luego hay gente que es verdad que no lee. También es verdad que hay muchísimas motivaciones para hacer otras cosas, ¿no? Tienes series, tienes TikTok, tienes miles de redes, tienes que hacer amigos, estás en otra edad, pero a la vez tienen sus intereses y muchos tienen que ver con lo audiovisual, que también es una forma de ficción que hay que valorar y bueno, a veces tiene que ver también con encontrar el libro que les guste y a mí me parece que el thriller, siempre nos ha parecido que para el que no lee, el thriller es una puerta hacia la literatura adulta que de repente es un descubrimiento para ellos, a los 15, 16 años, ¿no? Que un libro les enganche, que acabe en un capítulo y quieran leer otro, estas cosas que pasan con las series y lo tienen tan normalizado,
El libro yo creo que sucede con el thriller y es muy buena opción darle a un chaval un libro que tenga intriga, ¿no? Que tire de él. O sea, que ¿notáis que suelen entrar más por ese lado o también veis más diversidad en vuestras aulas? Las aulas son diversas de por sí. Hay chavales que no leen y no van a leer nunca, otros que no leen pero van a leer después y otros que leen ahora y seguirán leyendo siempre. El prejuicio este de que los chavales son cada vez menos lectores o más, menos vinculados a la cultura, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que es una de las edades en las que más lectura, más literatura se consume. Están las ventas de libros, lo muestran. Leen más los de entre 15 y 20 años que los que tienen entre 20 y 30. Y eso es así. Entonces, bueno, igual es un poco prejuicio, ¿no? El pensar que no leen. Otra cosa es que el adolescente tenga ya como punto de partida un rechazo hacia cualquier cosa que sea lo que vamos a hacer todos los días, o la lectura por el profesor, o la lectura obligatoria y este tipo de cuestiones. Pero de ahí a que no lean hay un trecho. Otra cosa es encontrar las lecturas que puedan motivarlos. Pues igual el Quijote es difícil que a esa edad sea una lectura apasionante para ellos, pero quizás puedes encontrar... luego hay otras modalidades. Estamos ahora mismo trabajando nosotros, por ejemplo, con cine y literatura paralelos. Bodas de Sangre tiene una película que se llama La novia que de repente pone en imágenes todo lo que has estado trabajando en el texto, ¿no? Que es un texto que a veces es difícil de comprender. Y ves a los chavales que se han aprendido el texto por el camino. El texto original, el texto de Lorca. O yo qué sé, Romeo y Julieta. Pues trabajas con la peli de Leonardo DiCaprio y de repente lo que es un texto del siglo XVI se actualiza y para ellos tiene una realidad distinta, ¿no? Y sin embargo el texto es el clásico, lo cual es... Bueno, quiere decir que hay formas de seducción hacia la cultura y hacia la literatura que hay que explorar y que también tenemos que trabajar nosotros. Bueno, pero supongo que ya con el tiempo veréis que vais dando un poco más con la tecla, ¿no? Sí, también es difícil, porque... Va cambiando la tecla. La tecla cambia. Sí, lo que valía hace 5 años. Harry Potter ya no está en el... No. Hace 10 años era Harry Potter y ahora Harry Potter no es el elemento, ¿no? La clave. Pues todo eso tú también tienes que ir actualizándote, considerando que tú también te haces más mayor y estás más lejos de esa edad, ¿no? Claro. Eso también es otro hándicap. ¿Y cuál es entre comillas, el bestseller ahora mismo de los chavales y las chavalas? Bueno, ellas, sobre todo ellas, leen mucha romántica. Muchísima. No sabría decir. Badass está leyendo. A las de sangre, que son unos tochacos buenos, ¿eh? Quiero decir que no lees a Milana la extensión de un libro. Y los chavales algunos tienen la parte de fantasía, que también hay mucho mercado en ese género. Y luego también la hay mezclada, romantasy se llama como el género que mezcla fantasía y romance. Eso es un poco, yo creo, por donde van los tiros ahora mismo. Bueno, desde luego que es un trabajo súper interesante y no sé si tendréis en las aulas alguien que ya os pregunte, además sabiendo que ya tenéis Hija de la Ira, que habéis publicado una novela, ya se habrán enterado que os han dado un premio. Si tenéis a alguien ya con la inquietud de, oye, ¿cómo es esto de convertirse en escritora o en escritor? Bueno, hay alumnos que escriben. Y mira, hace 15 días estuvimos en un taller de slam poetry, que es algo así como poesía urbana, de escritura automática, y tuvimos aquí a 40 chavales escribiendo todos en silencio, escritura automática, y muy pocos estaban parados. Con lo cual, lo de escribir como forma de expresión no es algo que les produzca un rechazo. Es más difícil que lean que escriban. Porque la escritura tiene ese toque de me voy a entender o quiero expresarme y lo libero también, ¿no? El adolescente egocéntrico busca canal de comunicación. Claro, pero bueno, también hay que hacer entender que forma parte de un todo, ¿no? O sea, la lectura te puede dar más por un lado y la escritura más por el lado de la reflexión, del darle unas vueltas a algo que te ha pasado o que quieres hacer en un futuro y ver de qué manera... el pararte, el no estar todo el rato dándole al siguiente vídeo, sino pararte a pensar en algo que está ocurriendo a tu alrededor, yo creo que eso tiene que ser algo incluso también reto para vosotros, ¿no? Que se acostumbren a pensar de esa manera también. Hombre, siempre hemos pensado que una forma de enseñar literatura tenía que ser ejemplificadora.
Entonces, desde ese punto de vista, el que nosotros escribamos literatura es una forma de mostrar que esto que os contamos a los chavales, no es un cuento chino de haz esto, pero haz lo que te digo y no lo que yo hago, ¿no? Sino que de alguna manera pues practicamos con el ejemplo. Y la creación literaria es importante para nosotros, igual que la transmisión de la historia de la literatura o del placer de la lectura, ¿no? Del interés por la lectura, por la cultura. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido tenemos cierta coherencia, sí. Porque podemos decir, bueno, nosotros trabajamos en esto una tarde a la semana en buscar historias que contar y en contarlas de la manera mejor que podemos y, en fin, transmitir, ¿no? nuestra sensibilidad y nuestra subjetividad. Oye, ¿tenéis en las aulas alguna crítica o crítico que se haya leído Hija de la Ira y os haya dicho, uy, pues bueno, el tercer capítulo es un desastre? A ver, bueno, están en plena evaluación. Es complicado Ya. que nos digan eso tan directo. Pero sí es verdad que hay chavales que están o han leído Hija de la Ira. Y padres también, familias. Que igual ahí está nuestro público. Compran los padres, sí, yo creo que los y luego críos igual lo leen los hijos. Lo leen más porque nos quieren que por y por curiosidad, ¿no? A ver qué han escrito estos dos. Pero se sale un poco también de su género normal, ¿no? De lo que ellos leen, de su zona de confort. Les llama mucho la atención que hay tacos. Por ejemplo, el lenguaje, los alumnos acostumbrados a leer literatura juvenil es una literatura que muchas veces tiene un lenguaje muy capado, ¿no? Muy medido para no ofender a determinadas sensibilidades. Entonces, el lenguaje oral cotidiano y normal en determinados ámbitos, pues en el que hay tacos y expresiones malsonantes, entre comillas, pues les resulta curioso. Dicen, ha dicho cago en Dios, o no sé qué, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, les llama la atención. Pues Ana Rojas y Pablo Escribano, la verdad es que ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Además, en el día del libro y con un escritor que encima que es apellida Escribano, que qué más podemos pedir para una entrevista para un 23 de abril, yo creo que es que va todo perfectamente hilado. Así que os dejo que os marchéis, que no quiero yo que por esa entrevista os perdáis lo de En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y que lo escuchéis desde el principio y que os salga una lectura continua del Quijote sensacional. Así que Hija de la Ira, esta es la novela, el thriller premiado en un festival de trufa negra en Castellón. Así que un placer charlar con vosotros y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchísimas gracias a ti. Pablo. Un abrazo. Chao. Chao.